Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Yo tengo el placer de volver a contar con la periodista ucraniana Fisa Motora. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. Estoy mejor porque otra vez estaba, vamos, sufriendo, aguantando la tos a tope. Y tengo el placer de contar con mi compañero siempre de batallas, Nacho Montes de Oca. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días acá en Buenos Aires. Bueno, vamos a comenzar a hablar de la visita del líder coreano a Putin. Anfisa, cuéntame un poco sobre el tema. ¿Qué te ha parecido? La visita, pues estaban los dos, tenían buena cara. Yo sinceramente con los tiranos siempre estoy mirándolo y digo, por Dios, a ver si se cascan por fin. Kadyrov este ya está pues más con un pie más para allá que para acá. Pero o es que mandaron a un doble de Putin que, bueno, que tenía el mejor aspecto, o qué, o está muy positivo el hombre, pero los vi muy bien y muy así, digamos, incluso el propio gesto que ha venido el tirano norcoreano ya habla mucho. Si vino a hablar en persona es que van a tratar unos temas cruciales muy importantes que no se puede mandar a una paloma mensajera para pues, llevar el mensaje. Lo que más nos preocupa, bueno, todos hablan de que Corea del Norte pues tiene un grandísimo arsenal de armas soviéticas que pueden mandar a Rusia pues componentes para pues renovar el parque de aviones, de tanques, de lo que sea, de sistemas de defensa antiaérea. Es por un lado. Por otro lado, misiles, minas que los tienen sin fin, sí, también. Pero lo que más nos preocupa, que Corea del Norte, como es la puerta trasera de China, que pueden tratar unos temas de, digamos, de contrabando, de material militar que podría a través de Corea del Norte llegar al frente de Ucrania. Material chino, me refiero. Sí, yo coincido con lo que dice y además revela dos cuestiones. En primer lugar, que se ha dicho durante meses que Rusia tiene cantidades infinitas de armamento y evidentemente esta visita del líder norcoreano indica que no es tan así, que Rusia está necesitando municiones, está necesitando más material militar y que su industria no tiene la legendaria capacidad como para abastecer las necesidades de una guerra como la de Ucrania, que consume, por lo menos en el caso de Rusia, 40.000 proyectiles diarios, es una cantidad inmensa. A mí lo que me preocupa es, por un lado, qué es lo que va a pedir a cambio Corea del Norte. Corea del Norte es una nación muy agresiva que destina casi el 45% de su presupuesto a temas militares, directamente o indirectamente, que tiene una postura nuclear muy agresiva hacia Occidente, amenazando no solamente a Estados Unidos, sino que a Japón y obviamente a Corea del Sur. Entonces, si Rusia le trasladara o le diera algún tipo de tecnología que le permitiera mejorar su arsenal como para amenazar a Occidente, es altamente preocupante porque algo va a pedir a cambio Corea del Norte. Y por otro lado, lo que decía FISA es tal cual. No se trata de una nación cualquiera, se trata de otra dictadura, se trata de un perfilamiento cada vez más claro de parte de Rusia que está promoviendo ese tipo de regímenes en el mundo. Entonces hay otras, más allá de lo pintoresco que nos pueda parecer el Kim Jong-un y su peinado estrambótico, hay cuestiones muy serias detrás de esta visita que deberíamos prestar atención. Y cierro con esto. Y Corea del Sur ahora va a reforzar a Ucrania. Está avisando que va a mandar equipamiento, municiones y ayuda financiera. Entonces, el gesto no le va a salir barato a Putin. Y sabemos que Corea del Sur tiene una economía más grande que la de Rusia. Para darse una idea del lío en el que se está metiendo por necesidad Putin y por sus errores en el frente. Sí, quería solo decir que aparte de ser bastante agresivos norcoreanos, esta nación estaba preparándose a la guerra durante décadas.
están bien instruidos, incluso podrían mandar pues sus tropas, no, digamos, no tienen derecho a participar como militantes del ejército ruso, pero dentro de alguna formación privada como era Wagner, ahora hay varias, se llamen como se llamen, pues los hijos de Kim Jong-un o yo qué sé. Ujú. Eh, es bastante amenazante porque tanto Corea del Norte como Corea del Sur, la instrucción de su ejército es tremenda. Un amigo mío que desgraciadamente falleció en el frente, pero antes me comentaba que tenían varios voluntarios surcoreanos que luchaban por Ucrania y eran unos Terminators. Eran Sí. tremendos. Su Ujú. capacidad de aguante y de, bueno, de todo, de todos los componentes, tanto conocimientos, por ejemplo, de matemáticas que les permitían pues a mano calcular pues azimut para pues hacer un cálculo para la artillería, su aguante físico, pues, sus decisiones tácticas, pues era una maravilla. No creo que los coreanos del norte pues van mucho peor que estos. Así que también me preocupa esto. Y Sí, otra, ujú. Sí, perdona, sí, adelante. otra cosa que, ¿por qué les deseo que los hombres a nivel personal empeoren? Porque la tiranía, no solo porque no me gustan a nivel humano, sino porque cualquier tiranía es un estado que está sujeto en modo manual. Normalmente, pues, sin una firma, sin decisión, sin una llamada del líder de este país totalitario, no se hace nada. Entonces, cuando uno empeora, cuando pues está ingresado incluso unos días, es que se nota, cuando operaron a Putin, se notó muchísimo este estado de congelación, estado en plan modo espera, como en el ordenador, toda la peña esperando a ver cuándo salga y a ver cuándo nos diga qué es lo que tenemos que hacer, porque no hay, el sistema no tiene capacidad de vivir y de tomar decisiones por sí sola. Es una sin cabeza. Este sistema es un gallo sin cabeza que puede correr 3 vueltas, dar 3 vueltas y luego caer. Sí, Estaría te voy a bien que... sumar, sí, te voy a sumar un dato más cuando vos hablas de la posibilidad de enviar tropas. No hace falta que las envíe oficialmente porque hasta fin del año pasado la Duma en Rusia aprobó una modificación de la legislación que le permitía a los extranjeros obtener la ciudadanía rusa si se enrolaban en el ejército, es decir, si pasaban a ser parte de su esfuerzo en Ucrania, para ser más sinceros. En el ejército ruso se pagan $1.995 por mes de salario, ¿sí? $1.995 de salario por mes. El salario promedio en Corea del Norte es de $2.000 anuales, con lo cual existe una motivación legal y una motivación económica para que algunos miles de norcoreanos decidan convertirse en rusos, por lo menos en esta instancia, y pasar a las trincheras rusas, que es justamente lo que están necesitando en este momento, son muchos hombres para reemplazar la tecnología que van perdiendo. O sea que no es una especulación más. Económicamente les conviene, políticamente les conviene, y Rusia necesita, y Corea necesita, porque además, como pasa con Cuba, cualquiera se da cuenta que ese ingreso en la economía norcoreana es muy, muy necesario. O sea que existen todos los elementos para que se comience a ver a estos norcoreanos si es que decidieran llegar. Por cierto, Nacho, han hablado mucho del trama de, como dicen, tráfico humano en Cuba, que las autoridades cubanas, por lo visto, intentaron hacer buena cara, pues como que deteniendo ahí unos militares por mandar a Rusia pues, militantes potenciales. ¿Se habló en las Américas del tema? Sí, se habló y particularmente porque hace 2 días se publicó el primer video de un mercenario cubano
que había sido capturado, si no me equivoco, en las afueras de Kefrika, y se corroboró que sí, surgieron videos, y esto circularon mucho en la región, de niños, casi niños, porque parecían niños, de 19 años que habían sido contratados en Cuba por la misma red que los que trafica el resto de los militares, eh, para trabajar en construcción. Llegaron a Rusia y fueron enviados al frente de combate, sin otra experiencia que el servicio militar obligatorio. Y por otro lado, hay dos cuestiones más. La primera, si en Cuba, y esto lo decíamos en las redes latinas, si en Cuba te ponen preso teniendo 15 años por publicar en las redes un comentario contrario al gobierno, ¿es posible que exista una cadena de envío de cubanos a Rusia sin que se entere el gobierno y lo tolere? Es absolutamente imposible. Y la otra cuestión es que es muy difícil que se pueda separar el alineamiento de Cuba con Rusia, a quien le han votado a favor todas las resoluciones, o se han opuesto a las resoluciones que condenaban a Rusia por la invasión a Ucrania, de la actividad de una red que necesariamente tiene que ser operada por el gobierno cubano por otra cuestión que es también igual de importante. Cuando un militar cubano deja el servicio, sigue estando en armas. Con esto que quiero decir, que una vez que el militar cubano ingresa al ejército no sale por el resto de su vida, siempre está en reserva. Entonces, cualquier actividad que realice en el exterior tiene que informarla a su gobierno. Entonces, claramente lo que intentó el gobierno cubano es deshacerse de una acusación que tenía sustento, que tiene lógica y que también sugiere que Cuba no está muy confiada en el destino de Rusia, porque de otra manera me parece que no hubiese reaccionado de este modo. Aparte me parece que también tiene un temor a la nueva ronda de sanciones y quedar como patrocinador de una guerra y que se le amplíe el bloqueo por parte de Estados Unidos hacia las naciones europeas que también están apostando a un bloqueo a Rusia y sus socios y podría eventualmente afectar a las inversiones europeas en Cuba a partir de esta participación del gobierno cubano proveyendo de tropas a el frente ruso en Ucrania. O sea que esto es lo que se estuvo hablando y todo se alinea para pensar que lo que hizo Cuba fue proteger su bolsillo más que nada. No sé si queréis añadir alguna cosa más a lo de Corea del Norte, si no pasamos a lo de Kadyrov y en qué momento se encuentra el líder checheno de salud. Vale, pues yo no tengo conexión directa con la familia de Kadyrov, con ninguna de su mujer ni ninguno de sus hijos, menos mal, que ellos tampoco estén interesados en mí, en mi familia. Pero por lo visto, yo como ucraniana puedo deciros que nuestra agencia de inteligencia hoy pues, se ha pronunciado, que han confirmado que está grave, que está ingresado y que pues, su estado de salud ha empeorado bruscamente. Por mí, bueno, cualquier tirano, cualquier persona que sea pilar del mundo de supervillanos, eh, que desaparezca de este mapa, pues no estoy en contra, digamos. Sí, es que los problemas de salud de Kadyrov empezaron en marzo, cuando se tuvo que ir a Abu Dhabi, se rumoreaba que había sido envenenado. El universo de Kadyrov es dantesco y fascinante a la vez. Lo que se contaba es que enterró vivo, exculpó a su médico personal y lo enterró vivo. En realidad lo mandó a asesinar, pero el rumor de que lo enterró vivo corre por mi cuenta. Eh, ya tiene larga data y como vos decís, es un tirano. Él gobierna a sangre y fuego a Chechenia. Él fue puesto por Moscú en reemplazo de su padre cuando fue asesinado, creo que fue en el año 2008. Hubo una serie de cambios en el poder, pero él era ya primer ministro y en el 2008 asume el poder en Chechenia. Y a partir de ahí armó el regimiento 141,
de Kadirovitas, los Kadirovitas de que después vemos en Ucrania, son 5.000, no son tantos, pero hacen mucho ruido porque tienen mucha presencia en las redes, son famosos por publicar videos combatiendo a la nada misma, o sea, derribando mariposas y destruyendo helechos, porque más que eso no hacen. Fueron a Bakhmut, eh, se pelearon con Wagner, entraron en combate con Wagner. Hay un incidente famoso en el que emboscaron a un convoy de Wagner que intentaba salir de la zona de Bakhmut. Pero en definitiva lo que es Kadyrov es el mastín de Putin. Su suerte es importante saber qué va a pasar con él, porque Rusia movió sus regimientos a partir de las dos guerras chechenas, los regimientos que tenía estacionados en Chechenia, porque Kadyrov estaba en el control de esa república rebelde que se quiere autonomizar, una república musulmana. Entonces lo que suceda con Kadyrov puede tener repercusiones, porque si pierde el control Rusia a través de la pérdida de Kadyrov de la zona de Chechenia, Ingusetia y Dagestán, podría abrirse otro frente independentista en Rusia que ya tiene antecedentes de rebelión. Entonces podría ser necesario que Rusia mueva sus regimientos para controlar esa zona desde Ucrania a Chechenia, o no, o perder el control de la zona del Cáucaso. O sea, es una cuestión muy compleja, más allá de que todos deseamos que la justicia, si no es la de la Haya, sea la divina la que actúe. Es una cuestión muy compleja que tendríamos que prestarle mucha atención, porque Kadyrov es un factor de control en el Cáucaso del cual Putin ahora no puede prescindir. Y además una cosita más que es importante. Hay dos regimientos de chechenos luchando del lado de Ucrania. Son de los más efectivos y de los más feroces. Estuvieron en Bakhmut, estuvieron en Zaporilla, participaron en la liberación de Izium. Son gente muy decidida, muy veterana, muy equipada, que venía de luchar contra los rusos en Chechenia en las dos guerras. Entonces, es importante, más allá de que, bueno, el personaje tiene ciertos ribetes tragicómicos, pero yo diría que tenemos que prestar mucha atención a lo que suceda con Kadyrov. Sí, hay que recordar que después de las dos campañas militares de Rusia en Chechenia, desde Chechenia, que en sí ya era un estado, una república muy pequeña, ha salido 500.000 de ciudadanos. Es tremenda la cifra, es el tercio prácticamente. ¿Cuántos más han fallecido en estas campañas militares? 500.000, como Málaga en España, imaginaros, en un día pues desaparece Málaga entera. Y esta gente pues han echado las raíces en Suecia, en Francia, en Alemania, en muchos países europeos, en Canadá, incluso en los Estados Unidos, aprovechando pues el estatus de protección temporal de los refugiados de la guerra, y pues apoyan a su gobierno, tienen su gobierno oficial en refugio, en auxilio, y yo creo que están esperando su oportunidad histórica. Sí, También comentando, Nacho, tus palabras sobre que se van a destinar una parte del ejército ruso para defender las posiciones de soberanía rusa en Chechenia. Eh, yo creo que la soberanía la tienen que defender en la propia Moscú, porque hablan de que las mejores tropas de Kadyrov, al torno de 2.000 personas, están ubicados en los mejores hoteles de Moscú y siempre estaban allí para proteger la persona de su amo, sí, sus posiciones dentro de Kremlin. Y prácticamente esta gente, yo creo que incluso podrían tener un plan de derrocar las instituciones oficiales rusas del poder central. Así que yo creo que vamos a ver el desarrollo de toda esta situación con Kadyrov a través de persecución de su entorno. Porque no es sí. solo.
Mira, vos sos de Mariupol y lo que sucedió en Chechenia fue la antesala de lo que después hicieron en Ucrania. Enero de 1992, Yeltsin ordena arrasar con Grozny, 25.000 muertos en 2 días, 70% de la ciudad destruida, arrasada hasta los cimientos. Desde aquel momento nos tendríamos que haber dado cuenta que era lo que pretendía Rusia con sus campañas y sus métodos. Entonces, cuando hablamos de Kadyrov, hablamos de la prehistoria de la guerra en Ucrania, porque allí se estableció el método de destruir todo a su paso con tal de controlar la situación. Y lo que vos decís es cierto. Gran parte de las tropas de Kadyrov es la guardia pretoriana de Putin. Y tal es la importancia que tiene que cuando fue la invasión en febrero del año 22, los mercenarios de Putin tenían una misión muy particular. Se infiltraron desde las afueras de Kiev con el objetivo de asesinar a Zelensky. Esto ya está admitido y esto ya está probado. Esa es la utilidad que se le dan a los mercenarios de Kadyrov. Entonces hay que darles la importancia que tienen, más allá de la figura de su líder. Son el mastín, son la prehistoria, son la prehistoria de Ucrania, pero además son lo peor que enrola junto con Wagner, que ahora está desaparecida, dentro de las filas rusas. Entonces, no hablamos de un cuerpo que más allá, insisto, de que pueden ser vistosos en TikTok, hablamos de un cuerpo muy importante para Rusia, no es un tema liviano. ¿Y tú crees por qué los médicos de Moscú, por qué lo ingresaron allí y le han dado por perdido? Han rechazado, digamos, han dicho que hemos hecho todo lo que se podía y ahora está otra vez en Grozny esperando que a qué país de los aliados del Oriente, de los árabes ricos, lo acojan para salvarle la vida. ¿Por qué los médicos rusos se desentendieron? Es que el universo de Moscú es un campo de lealtades líquidas. Las lealtades cambian. Es la ley Prigozhin. Hoy soy tu aliado y mañana me caigo en un avión. Por algo, cuando en marzo empezó a manifestar su enfermedad renal, al menos es lo que se sabe, se fue a Abu Dhabi, se fue a un país árabe a atenderse, no fue a Moscú. No sabemos si algo pasó en el medio, si algo pasó, yo coincido con vos que en algún punto Kadyrov aspiraba a suceder a Putin, que ahora voy a tirar un elemento que es súper importante para entender por qué puede aspirar a sucederlo. Creo que en algún punto la pelea con Prigozhin era por la sucesión de Putin, viendo que se debilitaba, a ver quién era más obsecuente y entre los más obsecuentes como en Stalin. No, Stalin era un obsecuente de Lenin, pero era no era por Lenin, era porque él quería el poder de Lenin. Un dato, Kadyrov es musulmán, Kadyrov es sunita musulmán. Para el año 2050, la mitad de la población rusa va a ser musulmana. Hoy es entre el 17 y el 25%. Kadyrov era el líder más conocido de los musulmanes, a tal punto que en el año 2015, cuando se inaugura la gran mezquita de Moscú, en donde viven 500.000 de musulmanes, quienes asistieron: Putin, Erdogan, que es el que pagó la mezquita, y Kadyrov. Kadyrov viene controlando esa población musulmana, o por lo menos intenta convertirse en líder, y me parece que desde esa plataforma es que estaba intentando obtener un liderazgo que quizás tenga que ver con su enfermedad. En eso coincido con vos, pero insisto, hay elementos fácticos como para suponerlo, o por lo menos para especular con algún fundamento. Sí, es uno cuando se enferma alguien en Rusia y es cercano a Putin, mira a la ventana y pregunta qué habrá hecho para enfermarse. Y no creo que tenga que ver con la biología, tiene mucho más que ver con la política que con la medicina, mejor dicho. No sé si quieres comentar un poco en qué situación se encuentra la contraofensiva y cerramos ya el vídeo de Sí, a mí hoy. me gustaría que Anfisa, que es local, nos Mm. dé su impresión porque vale mucho más que muchos análisis militares.
Esta semana estamos un poco eufóricos, me da miedo tanto subidón de luego caernos con todos los morros contra el asfalto. O contra el agua más bien, porque todas las noticias buenas vienen del Mar Negro y de todas estas misiones de éxito en Crimea y también pues de que si, seguimos pues a pesar de todas las amenazas de Putin y sus aduaneros contra la flota civil, flota mercante, siguen saliendo de los puertos de la región de Odessa, siguen saliendo barcos. Sí, es una cosa muy arriesgada, son misiones arriesgadas, pero hemos creado un contexto bastante favorable después de todos los ataques contra los barcos militares rusos en Crimea, que yo creo que están ahora bastante ocupados con apagar los fuegos que tienen allí. Y por supuesto estoy muy orgullosa de nuestro ejército y de particularmente de los héroes cuyos nombres todavía no sabemos, pero bueno, la misión está cuando cogieron las plataformas petrolíferas que han ido pues varias motoras y uno de nuestros Spetsnaz se cayó por la borda y estaba el hombre debajo de las balas rusas 14 horas aguantando en el mar abierta hasta que los compañeros han podido ejecutar la misión, retirarse y luego con la mayor seguridad volver a por él y rescatarlo. Esto es de, bueno, eso es para grabar una película de Hollywood directamente. Otra, pues la última cuando hemos... no, no se me mueve la lengua decir atacar, no, pues no sé, hemos hecho nuestra misión contra el... Recuperar, sí, bueno, recuperar. sí, recuperar el astillero eh, en Por el Crimea. astillero, sí. Sí, sí, represaliar, sí, ese sería una buena palabra también. Sí, o por lo menos intentarlo, hacer primeros pasos hacia Ujú. la recuperación. Pues, ¿cómo? Yo cuando pienso de todo el mecanismo de estas misiones, por ejemplo, pues ahí tenemos la resistencia ucraniana. Por cierto, nuestros eh, fieles amigos tártaros crimeanos que desde siempre pues mantenían la postura pro-ucraniana desde los años 90, desde cuando volvieron a sus tierras natales. Pues mandan, sean crimeanos tártaros o sean crimeanos ucranianos, mandan coordenadas y dicen, pues ahora en este astillero están los barcos muy importantes, está submarino, está barco, está tal, tal, tal. Pues los nuestros, ya que estamos muy escasos en misiles de este tipo que podría pues, hacer mucho daño en esta misión, pues no podemos arriesgar mucho, no somos rusos de sembrar las bombas. Pues mandamos a nuestras navales de misión especial por la noche con drones submarinos. Esta gente, vamos, desembarca en este punto por la noche, se acercan al astillero, lo ven con sus propios ojos, cogen las coordenadas, confirman que sí, que es el momento oportuno y luego pues otras partes de ejército acaban la misión con éxito. Es tremendo. Y eso que con toda la ayuda que agradecemos al mundo, pero también tenemos mucha contracorriente, mucho pues antiayuda, como sea pues el dichoso Starlink que cae cuando lo necesitamos, o que sean antiespías prorrusos ahí mismo que podrían haber pillado pues un ciudadano sacando su perro a pasear por la noche, ve a la gente sospechosa, da un toque y ya está, y la misión pues suspende. Y a pesar de todo, pues lo hacemos.
con esto, pues estoy yo y bueno, y Andriivka, que por fin se ha confirmado pues la toma de Andriivka. Ahora el batallón de Kalinovsky, que son nuestros amigos bielorrusos que están luchando a nuestro favor en el frente de Ucrania con la aspiración de luego propagar la democracia en su país natal. Pues estos han informado de que están casi tomando Klishchiivka. Pues vamos a esperar a ver si luego retrocedieron en su información, dijeron que con tranquilidad, que todavía estamos en combate. Bueno, pues espero que aquella pues información precipitada pues que se confirme estos días y que tengamos otra alegría más. Sí, por lo que decís de Crimea es muy importante, porque recordemos que la guerra comenzó en el 2014 por la necesidad de Rusia de controlar Crimea, que a su vez deriva de la necesidad de controlar el Mar Negro, porque Rusia, y esto la gente lo tiene que entender, está muy al norte, pasa 6 meses con la mayor parte de sus puertos orientales, perdón, occidentales congelados, no puede sacar su producción por el Mar del Norte, mucho menos por el Ártico. Vladivostok y el Pacífico quedan muy lejos y controlar el Mar Negro es vital para Rusia. Por eso invadió Ucrania en el 2014. Por eso en el 2022 el eje de su ataque no fue el Donbass, eso fue una excusa. Su idea era llegar a Odessa y controlar toda la costa ucraniana para hacer la potencia rectora y disputarle a Turquía el Mar Negro. Entonces, que Ucrania esté logrando, primero con Isla de las Serpientes, después con las plataformas, con los ataques al puente de Kerch, con los ataques en profundidad de Crimea, lo que está haciendo es disputarle el dominio del Mar Negro. Y eso es un golpe estratégico tremendo, tremendo para Rusia. Te diría que es un frente tan importante como el de Bakhmut, como el de Zaporizhia, como el de, no sé, inclusive el de Piansk. Entonces el golpe que le está, la seguidilla de golpes que le está pegando Ucrania a Rusia en el Mar Negro, no teniendo armada, porque su armada fue destruida en febrero del 2022, es un avance colosal para esta guerra. Si Ucrania lograra neutralizar, no digo liberar, si lograra neutralizar a Rusia en Crimea, y la suerte de la guerra estaría dictada, porque el objetivo estratégico de Rusia ya no estaría logrado. Entonces, de ahí la importancia, quizás uno no le, la opinión pública no entiende la profundidad de lo que está haciendo Ucrania en este momento. Le está quitando el motivo estratégico de la guerra que empezó en el 2014, sin armada, sin barcos casi, con un par de lanchitas y con muchos misiles, muchos drones marinos y bastante ingenio. Y con un poco de ayuda de los amigos también. No vamos a negar que lo tiene. Pero sí, es muy importante. Vos como ucraniana lo entendés mejor que cualquiera. Crimea es el núcleo del problema. Y si cae Crimea, el resto cae como un dominó. El que lo pueda entender, que lo entiende, y el que no, que siga pensando que Ucrania está fracasando en la ofensiva. Que sigan creyendo eso. La guerra continúa y veremos cómo termina. Yo, por parte de mía, como ciudadana de Ucrania, pues quiero expresar también mi profundo amor al pueblo de Crimea, porque el pueblo, los rusos han podido crear una nube falsa de propaganda que convenció a todo el mundo que Crimea es ruso. Para nada. Yo descansaba, bueno, iba de vacaciones cada año a Crimea y Crimea es, como dijo el poeta Neruda, que era la medalla en el pecho de Europa, que es una tierra preciosa, ¿vale? Y desde siempre era tierra pues de crimeanos, de unas naciones autóctonas, donde había un montón de otras civilizaciones, antigua griega, incluso los italianos genoveses pues han llegado allí, he visto todos los castillos, todas las mezquitas, toda esta naturaleza preciosa y pues estoy profundamente enamorada de los tártaros crimeanos. Es la gente más, no sé, pura, tan
son más bien como niños. Es la gente que ha podido guardar esta esencia humana y espero muchísimo, muchísimo, no tanto por la soberanía ucraniana, sino por esta gente que de nuevo tengan su hogar. Sí, y recordemos también que los tártaros fueron uno de los pueblos más castigados Mm. desde la Rusia de los zares, cuando los empezaron a sacar de Crimea y enviarlos a otros lugares de Rusia para hacer una limpieza étnica. Después por Stalin, Stalin los sacó en masa. Y Era aún horrible. así, sí, y aún así, cuando se hizo el referéndum del 91 y se preguntó si se quería pertenecer a Rusia, Crimea eligió ser ucraniana. Crimea eligió ser ucraniana. Y eso no lo puede negar nadie. Después pueden hacer todos los referéndums falsos bajo la amenaza de los fusiles. Pero Crimea es ucraniana. No hay nada, no hay mucho que discutir. Y que haya partisanos ucranianos no es otra cosa que la consecuencia de un deseo de libertad, no solamente de los tártaros, sino de los ucranianos en general que saben que viven en tierra ocupada. Eso es una realidad. Está corroborado, está comprobado. No va a faltar mucho para que la liberen. Es un objetivo que se trazó Ucrania y ese va a ser el fin de la guerra. Cuando no solamente recuperen los territorios que están ocupados, sino cuando devuelvan a Ucrania la libertad que le quitó Rusia en el 2014, cuando empezó esta guerra absurda que nunca debiera haber ocurrido, porque Ucrania es Ucrania e incluye Crimea, y eso ya no se puede discutir. Si lo quieren discutir por las armas, se discutirá por las armas, pero la razón asiste a un solo lado, y eso no se puede dar vuelta, inclusive si te apunta con los fusiles. Ojalá que sea así, ojalá que lo devolvamos cuanto antes. ¿Mm? Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos y ya volveremos a hablar. Sí, Gracias, Alberto, como siempre, por tu interés a Ucrania y por tu apoyo y que reúnas a la gente que también que transmite totalmente pues el punto de vista humano y pro-ucraniano, porque en esta guerra todos sabemos quiénes son los supervillanos y los que intentan pues sostener el mundo normal. no es solamente Ucrania, es que la razón y la justicia prevalezcan. Alguien invadió y alguien fue invadido. A partir de ahí no es muy difícil tomar partido y explicar qué es lo que ocurre. Porque las cosas son lo que son. Al final de la retórica y las discusiones son es lo que es. Hay un invadido y un invasor. Cada cual se sitúa en el lado que considera correcto. Pues lo dicho, muchas gracias.